Funciones de la comunicación de masas según la corriente funcionalista. El funcionalismo es una de las perspectivas que ha tenido más influencia en el estudio de la comunicación de masas. Se trata de una perspectiva teórica basada en la idea de que los hechos sociales se explican mejor en términos de las funciones que tienen en el seno de una sociedad. Además, se apunta que gracias al hecho de que se cumplen estas funciones, la sociedad se mantiene y se desarrolla. Inicios del funcionalismo. Los orígenes del funcionalismo se pueden encontrar en Comte de 1789 y 1957 y Durkheim en 1858 y 1917, que son algunos de los padres de la sociología, pero el desarrollo del funcionalismo moderno está muy influido por la antropología de autores como Rutherford Brown de 1881 a 1955 y Malinowski de 1884 a 1942. Se tiene que señalar que las teorías no nacen de la nada, sino que surgen en un clima de opinión intelectual favorable para su existencia y consolidación. Un clima de opinión intelectual podríamos decir que se forma a partir de las teorías científicas dominantes, el sentido común mayoritario, el universo simbólico de una cultura, las ideologías hegemónicas y la interacción comunicativa. Si contextualizamos los orígenes del funcionalismo, hay que reseñar una serie de circunstancias que podríamos considerar como diferentes revoluciones: la política, la económica, la social, la científica. En este clima intelectual es fácil comprender que Comte y Durkheim utilizarán una analogía del cuerpo humano con el cuerpo social, con una visión organicista que en su momento tuvo una gran influencia. El contexto previo al funcionalismo. El contexto científico del funcionalismo se tiene que situar a principios del siglo XX. Sin embargo, en los estudios de comunicación no se produjo hasta mediados de este siglo. De hecho, a principios del siglo no era la visión funcionalista la que dominaba la concepción de los medios de comunicación, sino la conductista. Durante las décadas de 1920 y 1930, el paradigma dominante en el mundo de la psicología era el conductismo. Las ideas conductistas se podían integrar muy bien en las teorizaciones de la sociedad de masas de la época. Influencia de los medios de comunicación. Un hecho anecdótico, pero que reforzó la idea sobre la influencia de los medios de comunicación, es que en 1938 se radió, bajo la dirección de Orson Welles, una versión de la novela de La Guerra de los Mundos. Eso confirmaba el gran poder de los medios de comunicación. Las primeras ideas sobre el poder de los medios de comunicación están muy condicionadas por el conductismo, por las concepciones de la sociedad de masas y por el desarrollo de la propaganda política. ¿Cómo es posible este cambio radical en la imagen de los medios de comunicación? Hemos visto que la imagen que ofrece la aproximación conductista de la comunicación de masas era que los medios eran muy poderosos y las personas débiles, aisladas, manipulables, partes indiferenciadas de la masa, etc. Los medios de comunicación eran productores de estímulos muy poderosos y se podían considerar básicamente como manipuladores de masas. Origen de la radio. Las primeras emisoras de radio fueron creadas por las empresas que construían los aparatos con el fin de aumentar la venta del invento. En 1926 nace la primera compañía dedicada exclusivamente al negocio de la radio, era la National Broadcasting Company, y el año siguiente apareció la Columbia Broadcasting System, y en 1939 estas dos empresas también entraron en el negocio de la televisión y emitían programas regularmente. La función del funcionalismo. Ninguno de los autores que se han mencionado en los orígenes del funcionalismo era norteamericano. Sin embargo, el desarrollo y la consolidación de la investigación funcionalista de la comunicación se produjeron en Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Principios del funcionalismo. En el funcionalismo podemos diferenciar una parte más analítica y teórica de explicación de la sociedad. La parte más teórica y ideológica se basa en las aportaciones de Talking Person de la década de 1930 a la de 1960. Las teorías de Person se enmarcan en lo que se conoce como funcionalismo estructural, que estudia las diferentes estructurales sociales y las relaciones que mantiene. El funcionalismo estructural es un todo donde los elementos no se juntan, sino que están distribuidos e interrelacionados según una organización del conjunto. Las estructuras en una sociedad tienden a un equilibrio dinámico. Así se trata de ver cómo los diferentes elementos de la sociedad mantienen el orden. Las teorías del alcance intermedio. La teoría intermedia es una teoría intermedia a las teorías generales de los sistemas sociales que están demasiado lejanas de los tipos particulares de conducta, de organización y del cambio social, para tomarlas en cuenta en lo que se observa y de las descripciones ordenadamente detalladas de particularidades que no están nada generalizadas. La teoría de los dos escalones de la comunicación. La teoría apunta que el ser humano no es un ser que vive aislado socialmente, sino que es un participante activo de muchas relaciones interpersonales.
Las personas forman parte de diferentes grupos sociales en los cuales se produce una interacción. Estas relaciones interpersonales actúan como canales de información, fuentes de presión para adaptarse a la manera de pensar y actuar del grupo y una base de apoyo social al individuo. En estas relaciones interpersonales se pone de manifiesto el hecho de que hay líderes de opinión que ejercen un papel muy importante en la formación de las opiniones. Los principios básicos del funcionalismo. El funcionalismo es una perspectiva teórica que podríamos situar en el positivismo. Por eso intenta construir un sistema lógico con definiciones, teoremas y leyes interconectadas. Merton establece los elementos principales de un paradigma de análisis funcional en sociología, que si lo resumimos serían los siguientes. 1. El análisis funcional puede analizar todo objetivo estandarizado, desde emociones culturalmente establecidas hasta procesos sociales. 2. Los seres humanos actúan basados en determinadas motivaciones para alcanzar sus objetivos. 3. Los conceptos fundamentales son los de función y disfunción. Un elemento funcional es una práctica social que en un momento histórico cumplió una función, pero que actualmente ya no la cumple. 4. Para establecer las funciones y disfunciones se tienen que distinguir cuál es el campo de unidades y subsistema de referencia. 5. En todo análisis funcional hay alguna concepción tácita o expresa de un sistema analizado. 6. El análisis funcional tendría que estudiar detalladamente los mecanismos sociológicos los cuales se hace una función. 7. Un teorema funcionalista señala: hay que tener en cuenta que hay alternativas funcionales o sustitutos funcionales. 8. Las posibles fuentes de información y entretenimiento en una sociedad determinadas son limitadas. 9. El análisis funcional no está interesado únicamente en la estructura social, sino también en el cambio social. 10. El análisis funcional requiere unos procedimientos de investigación validables. Merton afirma: para el funcionalismo la ciencia está libre de valores e ideologías. Funciones de la comunicación de masas. Para Laswell, la comunicación en la sociedad tiene tres funciones. 1. Vigilancia del entorno. 2. Correlación de los componentes de la sociedad para dar una respuesta al entorno. Y 3. Transmisión del legado social. Por otra parte, Wright, al hacer un inventario funcionalista parcial, añade una cuarta función, el entretenimiento, y ejemplariza las funciones y disfunciones. Algunas funciones de la comunicación de masas. En el artículo de conocimiento anterior, hemos visto un panorama general de las funciones y disfunciones de la comunicación de masas que propone el funcionalismo. En un conocido artículo, Lasserfer y Merton destacan las funciones de los medios de comunicación de masas que veremos en los siguientes. La función otorgadora de estatus. Los medios de comunicación confieren categoría estatus a las personas, organizaciones y movimientos sociales al considerarlos dignos de atención. La función de compulsión de normas sociales. Los medios de comunicación pueden iniciar una acción social y exponer situaciones diferentes de las establecidas por la mora pública. La disfunción narcotizante. Los individuos son consumidores de los mensajes de los medios de comunicación y eso les proporciona la sensación de estar al corriente de lo que pasa en el mundo. Los medios y el cambio social. El funcionalismo se plantea de qué manera los medios de comunicación podrían cooperar en el cambio social para mejorar la sociedad. Monopolización. Eso se produce cuando hay poca oposición en los medios de comunicación en la disfunción de determinados valores. Canalización. Anuncia es una actividad dirigida a la canalización de pautas de comportamiento y actitudes persistentes. Se trata de instalar nuevas actitudes o de crear pautas de conductas nuevas. Complementación. Los medios de comunicación de masas tienen la máxima efectividad en su conjunción con los contactos cara a cara. Los factores que contribuyen al hecho de que esta sinergia sea más efectiva son los siguientes. Se produce un efecto de afianzamiento por la suma de dos mensajes que buscan los mismos objetivos y provienen de dos canales diferentes, el uno del mediático y el otro del cara a cara. La capacidad de influencia de los medios. La perspectiva funcionalista sostiene que los medios de comunicación no tienen una gran capacidad de influencia en la conducta de las personas. Usos y efectos sociales de la comunicación. El análisis funcionalista de los medios de comunicación está relacionado de una manera innegable con el estudio de los efectos de la comunicación. Si nos cuestionamos cuáles son las funciones de los medios de comunicación, en este punto, dos de las teorías más conocidas por la disciplina a raíz de los usos y efectos sociales de la comunicación son la teoría de los usos y gratificaciones y la teoría de la agenda setting. La teoría de los usos y gratificaciones
y gratificaciones. La llamada teoría de los usos y gratificaciones parte de los trabajos de Katz-Blumler y Quaritch durante la década de 1970 y más concretamente de la publicación del libro Los usos de la comunicación masiva por los dos primeros autores en el año de 1974. La teoría de los usos y gratificaciones pretenden descubrir cómo y por qué las personas utilizan los medios de comunicación. Las principales premisas de estas teorías son funcionalidad del comportamiento mediático, concepción de la audiencia como elemento activo, influencia importante de la idiosincrasia del individuo en su consumo mediático. La teoría de los usos y gratificaciones se integra en las teorías de los efectos sociales de los medios en la nueva perspectiva de los usos y efectos. Ventajas y limitaciones del funcionalismo. El funcionalismo es una perspectiva bastante útil para aprender a utilizar los medios de comunicación con el fin de conseguir objetivos sociales mediante la comunicación o para desarrollar técnicas de persuasión. Incluso autores críticos hacen su inventario de las funciones de los medios de comunicación. Críticas al funcionalismo. Avril coincide con Vale a la hora de criticar el concepto del entretenimiento utilizado por Wright, ya que considera que representa una visión de forma extremadamente simplificadora cuando entiende el entretenimiento como simple evasión. Avril considera que el invento de Wright es muy pobre con respecto a los problemas culturales. En el funcionalismo no puede pretender, al menos no más que cualquier otro método. Un primer límite tiene que ver con las distintas acepciones del modo función, y un segundo límite proviene de la presentación implícita que toda interpretación funcionalista se hace de la sociedad. Gracias.